Nunca me gustaron las iglesias, ni los conventos, ni nada que estuviera relacionado con lo sagrado. Desde que era pequeña, siempre sentí una extraña incomodidad al estar cerca de esos lugares. Quizá fue por el ambiente solemne, por las figuras de santos que parecían observarte con ojos vacíos o las letanías que sonaban como un susurro perpetuo en el aire. Pero no fue hasta aquella tarde, cuando decidí visitar un convento en las colinas, que comprendí realmente el significado de mis temores. Era un convento antiguo, perdido en las montañas, apartado del mundo, rodeado de un bosque oscuro que parecía tragar la luz. Su nombre era Santa Verónica, y no había muchas referencias sobre él. Pocos se atrevían a hablar del lugar. Se rumoreaba que las monjas que allí vivían eran mujeres que habían tomado votos de silencio, pero con el tiempo, el misterio que rodeaba su existencia fue aumentando. Nadie sabía mucho más. Lo que sí sabía, es que mi curiosidad me había llevado hasta allí. Al principio, el viaje fue tranquilo, pero a medida que me acercaba al convento, una extraña sensación me invadió. Como si algo o alguien me estuviera esperando. Cuando llegué, la puerta principal estaba cerrada, pero una de las monjas, vestida completamente de negro, me recibió con una cálida sonrisa. Parecía amable, aunque sus ojos no mostraban ninguna emoción. «Bienvenida, hija», dijo con una voz suave y profunda, casi como si estuviera hablando desde otro tiempo. Me invitó a entrar. La iglesia del convento era sombría, con paredes cubiertas de musgo y una atmósfera pesada que me envolvía. Al principio, pensé que todo eso formaba parte del encanto de un lugar antiguo. Sin embargo, algo me desconcertó. La mujer me dijo que, por respeto a las normas del convento, debía permanecer en silencio, y aunque al principio me pareció extraño, acepté sin cuestionarlo. Las otras monjas estaban en la capilla, de rodillas, en completo silencio, como si no estuvieran conscientes de mi presencia. Parecían sumidas en una especie de trance, cada una con la cabeza agachada, como si rezaran sin cesar. Me resultó desconcertante, pero pensé que era parte de su devoción. Esa noche, me alojaron en una de las habitaciones más pequeñas del convento. La cama era dura, las paredes de piedra frías, pero lo peor era el silencio. Un silencio tan profundo que era casi insoportable. No se oía ni el viento, ni los animales del bosque. Solo el crujido ocasional de la madera bajo mis pies. Cuando me acosté, intenté dormir, pero sentí una presencia extraña en la habitación. Al principio, pensé que era el miedo irracional que surge al estar en un lugar desconocido. Pero a medida que la noche avanzaba, comencé a escuchar susurros, bajos y apagados, como si alguien hablara desde una esquina oscura de la habitación. «¿Quién está allí?», susurré, pero nadie respondió. Solo el crujir de las sombras. De repente, una figura se apareció frente a mi cama. Era una monja, pero su rostro estaba pálido, más pálido que el de las demás, y sus ojos eran completamente negros. No pude moverme, no pude gritar. Solo la miraba, y ella no dejaba de mirarme. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí que estaba atrapada en un sueño del que no podía despertar. La figura desapareció con un suspiro, y el silencio volvió a dominar la habitación. Me quedé despierta el resto de la noche, con los ojos abiertos, esperando que algo más sucediera. Pero no pasó nada. Al día siguiente, traté de preguntar a las monjas sobre lo que había experimentado, pero ninguna parecía recordar. Nadie hablaba, nadie se mostraba curiosa. Era como si todo estuviera cubierto por una capa de indiferencia. Sin embargo, una monja, la que me había recibido en la puerta, se acercó a mí en el patio y me susurró: «No todo es lo que parece aquí, hija. Algunas cosas mejor no saberlas». Esa frase quedó grabada en mi mente. Sentí una urgencia por salir, por escapar de ese lugar que me estaba consumiendo poco a poco, pero algo me mantenía atrapada. Era como si el convento mismo me estuviera llamando, como si quisiera que me quedara, que formara parte de algo más grande, más oscuro. Esa noche, la última que pasé allí, algo cambió. Mientras caminaba por los pasillos del convento, vi las sombras moverse. No eran sombras normales, se deslizaban por las paredes, se estiraban y retorcían como si tuvieran vida propia.
De repente, me di cuenta de que las monjas ya no estaban en sus camas. Solo quedaban los ecos de sus susurros, los murmullos que llenaban el aire. Al entrar en la capilla, lo vi. Una figura encapuchada, vestida de negro, de pie frente al altar. No era una monja. Sus ojos brillaban como dos luceros en la oscuridad. «Estás aquí», dijo con una voz que resonó en mi cabeza, «y nunca te irás». Al día siguiente, cuando la luz de la mañana tocó las paredes del convento, decidí salir. El camino de regreso fue aún más extraño que la llegada. Todo parecía desdibujado, como si el convento estuviera en un mundo paralelo. Al darme vuelta para mirar una última vez, el convento había desaparecido. En su lugar, solo quedaban los árboles, el viento y el susurro lejano de algo que no podía comprender. Cuando regresé a la ciudad, busqué cualquier referencia sobre Santa Verónica, pero no encontré nada. Nadie parecía saber de su existencia. Incluso fui a la iglesia local, pero los registros sobre el convento estaban vacíos, inexistentes. Pero algo dentro de mí me decía que no había sido un sueño. Las sombras seguían persiguiéndome. Las miradas vacías de las monjas, su silencio eterno, el susurro que aún resonaba en mi cabeza. No pude escapar. Quizá nunca lo hice. Y ahora, a veces, cuando cierro los ojos en la oscuridad de la noche, puedo oír el eco de aquellos susurros, las voces de las monjas que me llaman desde algún lugar muy profundo. Y sé que tarde o temprano, tendré que regresar.